Vamos a hablar acerca de los días de Lot. Y creo que hay cosas que empiezan a ser interesantes para nosotros en la medida que nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras y en la medida en que nosotros no nos perdemos de lo que la Biblia enseña, que nosotros tenemos que conocer y tenemos que entender. Lucas capítulo 17, versículo 26. Vamos a leer varios versículos a partir de ahí. Ese es nuestro texto base y dice la Biblia así: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Verso 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Mire qué tremendo esto. Verso 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá. Mire qué impresionante es esto. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. De igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos. Mire qué tremendo. Acordaos de la mujer de Lot. Diga conmigo, acordaos de la mujer de Lot. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Vamos a hablar entonces acerca de lo impresionante que la Biblia nos enseña y cómo los tiempos, mi amado hermano, están empezando a aparecerse y cómo Dios, en medio de su infinito amor y su infinita misericordia, nos deja a nosotros ver en la Escritura, mi amado hermano, que tenemos que tener la claridad del pensamiento y empezar a entender qué es lo que sucede a la luz de la palabra de Dios cuando nosotros empezamos a ver bajo un punto de vista familiar lo que la Biblia está enseñando. Cuando nosotros empezamos a ver esto, Jesús empieza a comparar la época de su venida como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y yo creo que lo que el Señor está haciendo es dejándonos a nosotros ciertas pistas para que nosotros podamos descubrir y describir ciertas señales que van a empezar a acontecer en este tiempo y que van a empezar a marcar qué va a pasar con las familias de los creyentes en el último tiempo. Creo yo que si nosotros empezamos a ver lo que la Biblia dice, vamos a ver que en las familias de creyentes unos se salvan y otros se pierden. Y creo yo que cuando nosotros empezamos a entender que, porque realmente lo que es una familia, es que una familia, amado hermano, es un grupo de personas que viven bajo un mismo techo. Usted ya lo sabe, es la base de la sociedad, dicen algunos. Pero cuando yo entiendo esto, y si yo lo veo espiritualmente hablando, es un grupo de personas que tienen en común algún ancestro. Y son un grupo de personas que están unidas por ciertas convicciones o por una común afiliación. Mire qué impresionante es esto, mi amado hermano. Cuando yo empiezo a considerar entonces, porque estamos hablando de que hay nexos familiares, cuando nosotros empezamos a notar lo que empieza a acontecer aquí, yo tengo que empezar a considerar entonces el linaje que pertenecía, por ejemplo, a Noé, por cuanto lo que la Biblia enseña es que va a ser como en los días de Noé, pero claramente dice que va a ser también como en los días de Lot. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Cuando yo empiezo a ver la cronología de las generaciones de Noé, yo voy a empezar a ver cuáles eran las posiciones de esas generaciones y eso me va a dar a mí a entender cuáles son los niveles de vida y de recompensas que yo puedo llegar a tener. Entonces, para esto yo tengo, mi amado hermano, que empezar a ver y tengo que empezar a comprender que la Biblia lo que está realmente enseñando es
que yo tengo que poner atención a las generaciones, porque hay cosas que generacionalmente se empiezan a dar. Y usted va a decir, ¿y eso tiene que ver con los días de Lot? Espérenme un rato, porque hay que entender aquí que, por ejemplo, de Adán a Enoc había 7 generaciones. Y entre Adán y Enoc, esa 7ª generación, que era Enoc es arrebatado. Y usted sabe que el número 7 indica perfección, implica completo e implica que algo está terminado. Mire qué impresionante es esto. Luego de Adán a Matusalén había 8 generaciones. Cuando muere Matusalén, eso trae el diluvio a la tierra. El número 8 en la gematría bíblica habla acerca de los nuevos comienzos y de nuevos nacimientos. Entonces, la muerte de este 8º hombre, que era Matusalén, induce a Noé al nuevo mundo. O sea que aquí lo que yo tengo que empezar a entender es que tengo que saber qué es lo que familiarmente estaba aconteciendo en estos momentos. Cuando usted empieza a tomar desde Adán hasta Noé, usted se va a dar cuenta que hay 10 generaciones. Y el nombre Noé significa reposo. Y el número 10 está asociado al gobierno de Dios. Está asociado con los 10 mandamientos y está asociado con los juicios de orden divino. Ahora, lo impresionante es que el hombre número 10, que era Noé, fue salvo del juicio de Dios y él entró a un nuevo mundo, a un nuevo orden divino, porque incluso usted sabe que el número 10 habla del diezmo, que es lo que le pertenece a Dios. Entonces, Noé junto con 8 entra a un nuevo mundo, a una nueva dimensión. Cuando usted lee 1 Pedro capítulo 3, verso 20, y yo espero estarme dando a entender, solo estoy poniendo la base de lo que quiero que nosotros aprendamos esta noche, para que usted vea que es importante eso. 1 Pedro 3:20 dice así, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. 8 es un número de reinicio. El número 8 habla acerca de algo nuevo. Cuando Abraham recibe la orden de Dios de circuncidar, la recibe al 8º día. Ahora, esto quiere decir, mi amado hermano, y espero que me esté siguiendo aquí, espero con todo mi corazón que usted me esté siguiendo en la enseñanza, porque esto es una enseñanza que nos va a traer a nosotros una luz de más o menos por dónde andamos. Ahora, curiosamente, Jesús se aparece a sus discípulos después del 8º día. Cuando usted lee Juan 20:26 dice que una semana después, es decir, habían pasado 7 días y entra 8. Entonces el número 8 habla de un nuevo nacimiento y no hay otra forma que entrar al reino si no es a través de un nuevo nacimiento. Ahora, cuando yo empiezo a analizar la vida de estos 2 personajes, que ya la semana pasada hablamos acerca de los días de Noé y hablamos de que era importante entender y que cada uno de nosotros empezara a detectar cuáles eran los Nefilim, ¿verdad? Los Nefilim, cuáles eran aquellas cuestiones que estaban metidas en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra alma. El número 10 habla acerca de la totalidad del gobierno de Dios, habla de la plenitud de Dios. El número 11 es un número que tipifica purificación y el número 12 tipifica el gobierno de Dios. Ahora, cuando yo empiezo a ver esto, entonces, tengo que tener a la luz de la palabra que dice que va a ser como en los días de Noé y que va a ser como en los días de Lot. Mire qué impresionante es esto. Porque cuando yo empiezo a ver, dice Génesis 6:9, veamos, los 2 eran justos. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre todos sus contemporáneos. Es decir, que Noé andaba con Dios. Y ya aprendimos que Noé era el pregonero de justicia. Mire qué impresionante. Cuando usted lee varios escritos, como por ejemplo los escritos de Josefo, usted se va a dar cuenta
que estos escritos dicen que algunos comentaristas agregan que Noé no contaminó su genética con esta generación de maldad y que conservó su genética libre de cualquier mezcla. Ahora, dice la Biblia, Génesis 6:9, que Noé era un hombre justo. Pero cuando lee 2 de Pedro 2:7, dice, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Verso 8. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Verso 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos, mire, y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Ahora, Lot, en medio de una situación peligrosa, solamente afligía su alma porque él sabía que era el resultado de sus malas decisiones, de haber escogido vivir en los campos de Sodoma, hasta que él logra llegar y edificar una casa en la misma Sodoma. Ahora, lo impresionante es que ambos estuvieron en medio de la perversidad y del peligro de la contaminación sexual que había en aquellos lugares. Cuando uno de estos personajes nos permite ver una fotografía diferente al final, cuando nos permite que nosotros veamos lo que sucedía en medio de esas generaciones, tenemos que empezar a ver que Noé y Lot sabían sobre la contaminación sexual, que era parte del conocimiento de los hombres antiguos. Y por eso tenemos que entender que en medio de la impureza sexual, por eso es bien importante lo que estamos hablando esta noche, porque tenemos que empezar a ver a la luz de la Escritura, mi amado hermano, qué son las cosas que están empezando a manifestarse como señal de las situaciones que están empezando a acontecer en la tierra. Entonces, cuando una persona tiene intimidad sexual, no solamente corre el riesgo de tener algún tipo de enfermedad sexual, de alguna enfermedad venérea, sino que lo que empieza a suceder es que se empieza a limitar el preservar el espíritu de contaminaciones. Esto es bien fuerte, hermano. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, que cada vez que una persona decide tener relación con otra en intimidad sexual, parte de esa persona es liberada dentro de la otra persona. Y lo que empieza a suceder es que se queda un vacío en la persona que libera primero, pero ese vacío que queda se llena en el mismo momento con parte de la otra persona. Es decir, que ambos son llenos de alguna parte de la personalidad del otro. Es decir, que si una persona tiene una personalidad más dominante, empieza a liberar algo en esa otra persona. Si una persona es mentirosa, le empieza a trasladar mentira. Si es débil, debilidad. Si es deprimido, depresión. Por eso es tan importante entender que la persona va a ser el reflejo de un espíritu dominante que fue transferido a través de una relación íntima. Y aquí es en donde nosotros tenemos que empezar a entender que es importante que nosotros nos guardemos. Por eso la Biblia habla que debemos guardarnos de la inmoralidad sexual. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con los días de Lot? Porque lo que el diablo está haciendo en este tiempo es intoxicar las semillas que están en los lomos y de intoxicar los vientres de las mujeres a través de pregonar la liberación y la libertad sexual. Entonces, tengo que empezar a entender que la sexualidad transmite espíritus que contaminan la genética de los individuos. Y por eso debemos poner atención a un montón de cosas que están sucediendo en este tiempo. Por eso tengo que empezar a entender
Ahora, lo impresionante de esto es que estos dos escapan de los juicios de Dios. Es decir, que representan dos tipos de padres que deben advertir a sus familias respecto a juicios que van a venir. Porque cuando usted empieza a leer que dice mire, yo espero en el nombre del Señor estarme dando a entender esta noche, porque creo que este es un tema en el que nosotros tenemos que comprender, no por gusto, toda la situación provocada, todo el caos que se ha provocado, ha traído como una consecuencia que las familias estén más tiempo juntas. Y es para que yo creo que pueda venir el entendimiento a las personas, mi amado hermano, de que es importante instruir para que las familias se guarden de impureza sexual, de adulterio, de fornicación, de cualquier tipo de pecado que esté contaminando la semilla de las personas y el vientre de las personas para que se trastoque la genética. Ahora yo tengo que empezar a entender esto. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora mire qué impresionante es esto, pues, porque esto quiere decir, mi amadísimo hermano, que en la medida que yo empiezo a preparar mi casa como un arca de salvación, yo voy a empezar a provocar que sucedan cosas, que empiece a haber algo, ¿correcto? Yo tengo que erradicar a la ignorancia y empezarle a enseñar a la gente que lo que está sucediendo no es lo normal. Y que tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a creer que en nuestra casa debemos resguardar a nuestras familias y debemos empezarles a enseñar ciertas cosas que es necesario que nosotros como padres se las enseñemos. Segunda de Pedro 2:5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, Noé tuvo 100 años para preparar a su familia. Yo quiero preguntar a usted, llevamos más de 100 días en este proceso. ¿Cuántos hemos dedicado a preparar a nuestras familias? No me conteste. Noé aseguró con éxito a toda su familia. Y Noé entró al arca, con la cual los preservó durante el juicio de agua. Ese es Noé. Por otro lado, Génesis 19:14. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seáis destruidos con el castigo de la ciudad. Entonces, por otro lado, Lot, mire qué impresionante, es de los padres que les dan la última oportunidad para tomar decisiones radicales para ser libres de juicios. Pero Lot es figura de los que solo se les va a dar un día. ¿Está siguiéndome, mi amado hermano? Porque aquí la pregunta va a ser, ¿de cuáles somos nosotros? ¡Ja! Aquí la pregunta va a ser, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los que nos dieron un día o de los que nos dieron 100 años? Según lo que yo leo en este contexto, parece ser que Lot tuvo 10 miembros de su familia, pero él solo logró salvar a la mitad. Y medio la mitad
Porque por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado de no ser como la mujer de Lot. Lot no logró persuadir a sus hijos y a sus yernos para que fueran salvos. Qué impresionante. Entonces hay una familia que se salva y hay una familia que se pierde. Y todo va a depender de nuestras respuestas. Porque a ambos se les dieron recomendaciones de proteger a sus familias respecto a los juicios que vendrían. Mire qué impresionante. Entonces la reacción a la advertencia de Dios permite ver la respuesta que marca la diferencia de los familiares que se salvan y de los que se pierden. Recuérdense que la Biblia dice, va a haber dos acostados en una cama, uno va a ser llevado y otro va a ser dejado. O sea, yo tengo que empezar a entender. Si nosotros mantenemos a nuestros hijos y familia involucrada en creer en Dios, en conocer a Dios, van a tener menos tiempo para asociarse con los obreros de las tinieblas. Si nosotros tomamos a nuestros jóvenes y les enseñamos a que la dependencia debe ser hacia Dios, ellos van a tener menos tiempo para divagar en sus pensamientos en cosas de las tinieblas. Ahora, lo impresionante es entonces que aquí es una lucha de simientes. Algún día vamos a aplicar sobre la batalla de las simientes. Pero es impresionante entender la responsabilidad y el por qué el Señor en su bendita misericordia nos está dando tiempo de que nosotros hagamos de nuestras casas arcas calafateadas que puedan resistir los juicios que vienen sobre la tierra. Y sobre todo momentos y lugares, espacios en nuestros hogares en donde nuestros hijos, nuestra familia se mantenga pura sexualmente. ¿Está aquí conmigo? Eso es impresionante, hermano, porque yo tengo que empezar a entender lo que la Biblia me dice a mí. Y es responsabilidad de la cabeza de hogar hacer esto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuáles fueron los errores y los pecados de Sodoma? Según la Biblia, ¿verdad, hermano? Porque yo me puedo imaginar ciertas cosas, pero bíblicamente hay ciertas cosas. ¿Quiere saber usted por qué es importante entender que es como en los días de Lot? Porque de eso estamos hablando en esta noche. Y por eso es que es importante que nosotros enseñemos a los nuestros a que sean sus oraciones una petición de que Dios constantemente nos mueva hacia el arrepentimiento, porque necesitamos ser movidos al arrepentimiento. Necesitamos que nuestros corazones cambien para que nuestras mentes sean cambiadas. Dice la Biblia, Ezequiel 16:48. Oiga lo que dice la Biblia. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. Y oiga lo que dice. Verso 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Número 1, arrogancia. Número dos, abundancia de pan y completa ociosidad. No ayudaron al pobre y no ayudaron al necesitado. 5 cosas. Ahora, por eso entendamos hoy esto. Entendamos hoy esto. La abundancia de pan. Por eso dice, será como en los días de Lot. Comían, bebían. Todo es comer. Todo es comer. Qué impresionante es esto, hermano. Ahora, si usted quiere empezar a ver lo que la Biblia dice
Hay que estudiar cada palabra. Bíblicamente, según el contexto hebreo, la palabra ociosidad, esa palabra ociosidad es considerada con un tiempo de maldad. La ociosidad deja a la gente con excesivo tiempo para engancharse a cosas incorrectas. Una de ellas es el estarse alimentando desmedidamente. Por eso, hermanos, nosotros debemos buscar, sí, la mente ociosa es el taller del diablo. Nosotros, y sí, cabal la soberbia, Michelle. Ahora, yo tengo que empezar a entender esto, mi amado hermano. Porque lo que la Biblia me está enseñando es que yo tengo que empezar a hacerme un checklist. A ver si yo no estoy a ver si yo no me estoy llenando de arrogancia. A ver si yo no estoy refugiándome excesivamente en la comida. A ver si yo no estoy pasando un tiempo ocioso. A ver si yo no estoy dejando de ayudar al pobre y a ver si yo no estoy dejando de ayudar al necesitado. Porque lo que empezó a suceder aquí es, cuando usted empieza a ver todo lo que el exceso de alimentos hoy en día empieza a provocar un montón de enfermedades. Empieza a provocar muchas cosas, principalmente cáncer, por ejemplo, que es algo que va a empezar a despuntar, ya ha despuntado en este tiempo. Es decir, que lo que nosotros estamos pasando solo nos está anunciando y nos está haciendo que nos está provocando que nosotros consideremos la manera en que estamos resguardando. Si tú sos soltero y vivís solo, tu corazón. Impresionante, ¿verdad? Mire, cuando usted analiza la historia de Noé, ¿qué caracterizó a Noé después de que él recibió el anuncio de parte de Dios? La acción. La acción. Noé empezó a actuar. Noé empezó a edificar el arca. 100 años. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué versión es esa? NBI. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente. A eso está más fuerte, porque habla de gula. Gula es comer sin hambre. Entonces se da cuenta. Le puedo hacer una pregunta. No me la responda. Solo respóndasela para sus adentros. En este tiempo, ¿cuántos días ha ayunado usted? Porque antes el pretexto era que si usted salía le daba vaído y se desmayaba. Pero ahora que, bueno, hasta hace una semana y algo, que usted no podía salir todos los días y que podía tal vez dedicar ciertos tiempos o ciertas horas para ayunar y orar. Pero quizás se dejó gobernar por el exceso de comida. Por el contrario, la respuesta de Lot fue increíble usted. Llamó a los malvados y ofreció a sus 2 hijas vírgenes para que ellos hicieran con ellas lo que quisieran. Entonces aquí mi pregunta es, ¿tú vas a dejar de ponerle límites a tus hijos solo por temor a que se enojen o les vas a estar estorbando el pecado continuamente? Los vas a, ay no, déjelo hombre, que sea malcriada la nena. Que no importa que conteste mal, es mejor así desahoga y deja el mal carácter. ¿O le vas a enseñar a respetar la autoridad que Dios ha traído sobre tu vida? Génesis 19:4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad
Los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. Todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay otras versiones que dicen: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido a varón, eran vírgenes. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres. Mire qué impresionante. Esta acción de Lot habla de que él estaba dispuesto a tener un compromiso con los hombres malvados de la ciudad, en lugar de afrontar el compromiso que venía de Dios, que era un compromiso de llamar al orden las acciones de los malvados. Entonces, ¿sabe qué provocó eso? ¿Sabe qué provocó eso? Que sus yernos no creyeran que venía un juicio de Dios. Entonces ahora te voy a decir lo siguiente. Cada vez que tú sos permisivo con tus hijos, cada vez que tú no les pones límites a tus hijos, estás provocando que ellos sean un mal testimonio y que la gente no crea en el Dios que tú tenés. Alguien puede decir, aunque sea, ouch. Porque aquí lo importante es entender, amado hermano, que nosotros debemos poner límites, porque nuestras casas deben convertirse en arcas de salvación para toda nuestra familia. Entonces, yo tengo que empezar a entender esto. Por eso va a ser como en los días de Lot. No sé si Chepe me puedes ayudar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo te digo, Timoteo, que en los últimos días va a ser difícil ser cristianos, porque solo va a haber hombres amadores de sí mismos. Los hijos van a ser desobedientes a sus padres. Si alguien me ayuda ahí con el verso, le pedí a Chepe, pero si alguien lo tiene a la mano y me ayuda, porque esto es algo que yo tengo que entender. O sea, lo que estaba sucediendo es que Lot no pudo confrontar a la gente, ni a sus hijas, ni a sus yernos con los temas de sexualidad para que ellos se guardaran. Entonces, por eso es que ahí anda la gente con un montón de desorden sexual, dejándose contaminar. Qué impresionante es esto, hermano. Gracias, Chepito. Ahí está, ¿ve? 2 Timoteo 3:1. Oiga, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, es Pablo hablándole a Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Qué terrible es esto, mi amado hermano. Espero que usted me esté siguiendo esta noche, porque aquí es de empezar a entender aquello a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Está conmigo? Estamos viviendo como en los días de Noé y como en los días de Lot. Plantaban. ¿Qué plantaban? ¿Qué plantaban, hermano? ¿Qué versión es esta, William? Esa queda tu Biblia bien. Bueno, oye, no pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles.
Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos. Serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios y engreídos. Buscarán su propio placer en lugar de buscar a Dios y querrán aparentar una vida piadosa. Querrán aparentar una vida piadosa. Diga conmigo, aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Alara. Gracias por esa versión, Will.i.am. ¡Qué buena! Mire qué impresionante es esto, hermano. Entonces, si nosotros no entendemos esto, Génesis 19:12, entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de ese lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues el clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot, habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Padres, padres, nuestra respuesta da lugar a que se salve nuestra familia o que nuestra familia se pierda. La respuesta de Noé permite ver el espíritu de compromiso con Dios, y la de Lot denota el espíritu de compromiso con los malvados. Déjelo. Solo es una fiestecita, hombre. Déjelo. Es joven, tiene que vivir, tiene que aprender. Bueno, yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted le entregó su vida a Dios, usted se arruinó para el mundo. Y su vida ya no le pertenece. O sea, el tema aquí es, cuando hay cosas que no se corrigen como se deben corregir, poniendo límites, confrontando incluso, la gente se pierde. Sí, la tuya y la de tu familia, vos. Sí, Jorge. O sea, perdóneme, pero si usted pensaba: ay, oye, el hermano de plano sí nos va a decir cómo van a ser el color de los ojos del anticristo. No, yo no sé ni qué color los tiene. Pero sí sé una cosa, hermano, que el empezar a ser radicales nos empieza a hacer notar que nosotros queremos agradar a Dios. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Me está siguiendo, ¿verdad? Espero que me esté siguiendo, mi amado hermano. Usted se da cuenta de que aquí había dos puertas. Estaba la puerta del arca. Si vos lo miran raro, y usted, qué loco, le dicen a uno. No, hermano, radical. No hay que ser permisivos. Usted sabe cómo se corrige el pecado. Usted sabe cómo se corrige el pecado. O sea, hermano, perdóneme. Si es fuerte, Will.i.am. Y por eso es que a la gente no le gusta oír estos mensajes, porque la gente siempre quiere que uno le diga, como dicen ahorita ahí un corito, que todo va a estar bien. Sí, pero la Biblia dice, fíjate, Chinita, cómo se corrige el pecado. Búsquenme ahí el versículo, ahí está en la Biblia, se los dejo ahorita de tarea. Noé estaba en una puerta de acceso que era muy grande, pero Noé la cuidaba. Por otro lado, Lot estaba a la puerta de su casa, que era más pequeña, pero Lot le dio menor importancia. El propósito de una puerta es ofrecer seguridad y privacidad
a los que están detrás de esa puerta. Amado hermano, tú sos el portero de tu casa y tú decidís que dejas entrar a tu casa. Entonces tenés que entender, porque las puertas deben privar que los intrusos entren. La puerta cerrada es una barrera para los que están afuera. Repito, la puerta cerrada es una barrera para los que están afuera. ¿Estás aquí conmigo todavía? Ahí está, ¿ve? Proverbios 16:6. Con amor y verdad se perdona el pecado. Hay otra versión que dice con misericordia y verdad. O sea que para que la gente se corrija, hay que hablarle con amor, pero hay que hablarle la verdad. Pero para hablar la verdad, no se trata solo de decir lo que usted piensa sin filtro, hermano, sino que la verdad se debe decir con 4 pilares: entendimiento, conocimiento, sabiduría y prudencia. Son los 4 pilares de la verdad. Porque la gente, no, pero yo solo dije la verdad, no se tiene por qué ofender, pero una verdad mal dicha no es verdad, sino que es ira. Entonces, con amor y verdad se perdona el pecado, se corrige, dice otra Biblia. Proverbios 16:6. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Ser un buen portero. Hermano, o sea, pues usted está encargado de cuidar la puerta de su casa. En los días de Noé, los pensadores malos no entraron al arca. Mire, amor y verdad reparan delitos. El respeto al Señor aparta del mal. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Yo con todo mi corazón, hermano, espero que estarme dando a entender esta noche. Que ¿cuánto tiempo llevo, hermanos? Ya me columpié, ¿verdad? Ahorita voy a terminar. Ahora mire qué impresionante es esto, pues. La gran diferencia. Noé no dejó que entraran los pensadores malos. Esos no entraron. En cambio, en los días de Lot, él abrió la puerta y salió a conversar con los malvados. Ambos tenían a sus familias detrás de la puerta. Pero Noé se pudo controlar quién entraba y quién no. En cambio, Lot comprometió los límites sagrados de su casa buscando un convenio entre sus hijas. Ahora te voy a decir una cosa. Cada vez que tú sos permisivo en tu casa, empezás a negociar. ¿De cuáles quieres ser? ¿De cuáles quieres ser? Es cuestión de decidir. Génesis 19:6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermano, perdóneme. Y dijo, hermanos míos, os ruego. Verso 9. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. ¿Por qué? Porque él salió a negociar con los malvados. El error de Lot fue no supervisar el acceso de la puerta de su casa cuando llegaron a tocar los malvados. Hermanos, papás, nuestra obligación harta es resguardar nuestra casa y no ser permisivos. Te van a contaminar la semilla. No es que se enoja el nene y me deja de hablar. Ay, hermano, si te deja de hablar, no le des de comer. Pues sí. No le pagues el celular. Quítale el internet. A menos que él se pague su internet, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Tan fuerte fue la idea
de Lot de ofrecer a sus hijas a la perversión. Tan fuerte. Mire. No puso un límite. Tan fuerte fue lo que esto provocó en los corazones de las hijas de Lot, que más adelante ellas lo embriagaron y cometieron incesto con él. La reacción de Lot impactó la mente y los pensamientos de sus hijas. Está como el que le dice a su hijo: mi hijo, usted no tiene que tomar hoy, y se empieza a servir él, ¿va? Usted no tiene que tomar. Entonces, hermano, está aquí conmigo todavía. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. O sea, esto es algo que nosotros necesitamos comprender. Porque nosotros somos los encargados de cuidar que entra a nuestra casa. Y estoy hablando espiritualmente. Y nosotros somos los encargados de descontaminar nuestra casa. Y aquellos que moran en ella deben estar atentos a lo que Dios nos habla a nosotros, para que entonces cada quien entienda que Dios, amado hermano, tiene un llamado para cada quien. Ahora, hay 3 puertas de las casas espirituales, pero creo que ya me avanzó el tiempo. Y esto es algo bien importante. Sí, Will.i.am, una decisión corrompe o destruye, o construye y edifica. Porque mira vos, la familia de Noé veía a Noé, lo veía, que él le creía a Dios y predicaba y regresaba a trabajar en el arca. Acción, acción, acción. Entonces yo tengo que cuidar. Hermano, estamos o no estaremos como en los días de Lot. Yo creo que sí, usted. O sea, perdóneme. O sea, hermano, todo apunta a que nuestro amado está pronto a volver. Y nosotros debemos esforzarnos por salvar a nuestras familias. Las contaminaciones. Sí, ahí está. Cada vez más matrimonios destruidos, cada quien por su lado. No sé si aquí o en algún lado ya crearon un divorcio post-COVID. Mira qué impresionante. Se casaban y se daban en casamiento. La semana pasada explicamos que cuando decía que esos hijos los de Dios escogieron entre las mujeres, dice que escogieron entre mujeres casadas, hombres y animales. Por eso usted tenga cuidado. No se trata solo de andar apoyando movimientos, hermano. Porque ese movimiento que hay ahí de que las vidas de la gente de color importa, tiene un trasfondo LGBT. Q, X, Y, Z, W, 1, 2, 3, con todas las cosas que le agregaron. Es una agenda. Bueno, sigamos. Le voy a dar por lo menos 3 puertas, porque tenemos que entender esto. La primera puerta es la puerta de los ojos. Lucas 11:34, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Primera cosa, ¿qué ves? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ves?
Puerta de los ojos. Cuida que ven tus hijos. Cuida que ven en tu casa. Deja de estar viendo películas del narcos y deja de estar viendo eso. Número 2, Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 44:1. Ya no se oye cuando las puertas del oír están dañadas. Si no oyes, no hay fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Puerta número 3. Qué impresionante, va. Mateo 15:18. Lo que sale de la boca proviene del corazón. Esa es la tercera puerta, la boca. Y eso es lo que contamina al hombre. Que hablan. En tu casa siguen diciendo malas palabras. ¿Seguís diciendo malas palabras tú? Tus hijos las van a decir. ¿Seguís maldiciendo? Tus hijos van a maldecir. Eso va a suceder. Por eso es tan importante que nos resguardemos y que nuestra casa esté calafateada. Porque la manera de proteger la casa y sus puertas está desde el libro del Éxodo. Éxodo 12:22. Tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. Entonces, hermano, lo que libra tu casa es permanecer bajo la sangre del Cordero. Por eso yo le he dicho, no se trata, amado hermano, de solo abrir el Salmo 91 y dejarlo ahí abierto en la sala de su casa. Eso no te va a guardar. No se trata solo de que ahorita en el tiempo de pandemia empezar a decir, ay sí, con sus alas te cubrirá y no habrá plaga que toque tu morada. Ese se ha vuelto un versículo de moda en estos días. Pero lean la condicionante para que eso se cumpla. Uy, qué grueso vos, Will. Pero sí, practicidad. Y la Biblia lo que enseña, amado hermano, es que el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, yo tengo que esforzarme por habitar en él, cabal, como dice Arlene. Tengo que hacerlo. Ni modo que es solo así fórmula y ya. Y usted solo va a recitar la Biblia y ya va a suceder. No, hombre, hermano, eso es hacer hechicería. Eso no es así. Yo tengo que esforzarme por habitar al abrigo del Altísimo, permanecer ahí. Y para permanecer ahí, debo ir al Hijo, porque la Biblia dice que el que a mí viene no lo echo fuera. Esforzarte en permanecer, pero debes enseñar a que todos deben cobijarse bajo la sangre que aún está fresca en la jofaina. Impresionante. Uy, qué fuerte eso, Will.i.am. Oiga esa versión, esa es la versión Nuevo Mundo. Cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Y sí, a veces estamos siendo demasiado permisivos ustedes. No seas permisivo, hermano. Ten cuidado de qué ves, que oyes, que hablas. Y ten cuidado en tu casa, que ven, que oyen y que hablan. Esas son las puertas que tú tienes que resguardar.
No, hombre, si está oyendo música, déjelo. Sí, mientras más permitís, al ser permisivo vas a perder cosas, definitivamente. Ahora mire qué impresionante es esto. Yo tengo que tener cuidado. Verso 28 de Éxodo 12. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón lo hicieron. Cuando estamos en obediencia, no va a entrar la perversión a nuestros hogares, ni la división, ni la falta de fe. Yo debo entender. Eso lo dijo David. Lean ahí lo que dijo David. Parásitos del espíritu. Solo queremos sacar. El desequilibrio. Hermano, ¿te puedo decir una cosa? No te enojas. No llames hermano a los sodomitas, porque no son tus hermanos. No todos son hijos de Dios. La consecuencia del no cuidar la puerta de su casa de Lot produjo, uno, que los ángeles no querían entrar en su casa. Dos, sus hijas se iban a casar con hombres sodomitas. Tres, sus hijos, si tenía, no quisieron salir de Sodoma. Cuatro, perdió sus bienes materiales. Cinco, si él no corre, muere en Sodoma. Seis, perdió a su esposa. Siete, sus hijas lo embriagan, cometen incesto. Nacen los moabitas y los amonitas. Tus decisiones marcan tu futuro y el de tu familia.